Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por permitirnos estar aquí una vez más este domingo. Le quiero dar la bienvenida a todos y esperando que compartan una vez más la transmisión que se está haciendo por Facebook. Este, Agradecidos con el Señor, lo repito, por permitirnos estar aquí y por mantenernos con bien y con salud. Eh, Sean todos bienvenidos y vamos a hacer una oración para poner en manos de nuestro Dios esta transmisión de este culto. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, en esta hora queremos agradecerte, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Sabemos cómo están las cosas, Padre, sabemos cómo está la situación en el mundo, en nuestra ciudad, Padre. Y por eso queremos agradecerte, porque tú hasta este momento nos has guardado, nos has bendecido y nos tienes con bien, Señor. Queremos poner en tus manos, Padre, este culto, Señor. Queremos poner en tus manos la predicación, las alabanzas, la lectura. Y que tú seas, Señor, quien dirija y ponga palabra en la boca de nuestro pastor, Señor, para que sea de bendición a cada una de las personas que escuchan esta transmisión, Señor. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, si tienen sus Biblias en sus casas, vamos a hacer una lectura. Es en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 12 al versículo 24. Voy a dar un momentito para que busquen en sus Biblias y podamos hacer la lectura. También se está proyectando en, en la parte de ahí en sus pantallas, se lo van a ver. Eh, Vamos a hacer la lectura, hermanos. Hebreos capítulo 10 del 12 al 24. Dice la palabra: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén, hermanos. Vamos a dar lugar a las alabanzas. Señor santo y soberano, eterno y exaltado, que no tiene fin y vive en luz inaccesible que te puedo ofrecer. Solo tengo en mis manos mi culpa y mi pecado, no puedo entender cómo puede ser posible, pero tu
no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. En Jesús confiaré, su dolor pagó mi pena, borrado mi condena, aunque falle otra vez y me acuse el enemigo, nunca me dejarás. Esa ha sido tu promesa, me das tu fortaleza, jamás cambiará. Que soy tuyo y tú eres mío, gloria sea Jesucristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Quién podrá apartarme de tu gran amor? Mi vida está escondida en Cristo mi Señor. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación, ya no hay condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Gracias le damos a nuestro Dios en este día, en esta hora. Creo que no dudamos de la presencia, no dudamos de la bendición que el Señor ha manifestado cada día en nuestras vidas. Nos ha librado de muchas cosas, de muchas enfermedades. Y podemos estar ya listos, preparados para escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Hace unos momentos nuestro hermano Misael nos leyó allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y es allí donde vamos a escuchar, vamos a reflexionar la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Hebreos capítulo, yo solamente voy a tocar unos versículos, que es del versículo 19 al versículo 22 del libro de Hebreos. Y en su momento voy a leer algunos de estos versículos ya mencionados. Y vamos a tocar el tema de lo que vamos a reflexionar. Es el título del mensaje es Disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Quizás alguien pudiese decir, no, pues yo tengo muchas cosas. Y otros quizás pudiese decir, yo no tengo nada. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Como introducción, quiero hablarle de un anciano, de un ancianito. Se nos dice que esta persona, este varón, este anciano, vivía, tenía una choza muy humilde a la orilla del río, a la orilla de un río. Y vivía de lo que la gente le compartía, de lo que la gente le daba. Con eso él se alimentaba y se vestía y todas las cosas pues necesarias. Pero un día este anciano se ausentó, por varios días se ausentó, y muchas familias extrañaron la ausencia de este ancianito. Pero solamente una familia se preocupó de él y se preguntaban qué habría pasado de este varón, de este hombre. Y no solamente se preocuparon, sino que fueron en su búsqueda, fueron a su choza, a su casa, y la sorpresa que se hallaron es que este varón, este ancianito, estaba muy enfermo, bastante delicado de salud. Entonces tomaron la decisión de llevarlo a su casa. Esta familia lo lleva a su casa, lo cuidaron, le dieron los medicamentos que él requería, y después de un tiempo se recuperó. Y cuando ya pudo hablar, pedía insistentemente a la familia, pedía un libro que él tenía en su casa, en su hogar. Entonces la familia fue en su búsqueda, y después de hallarlo, se llevaron una gran sorpresa, porque en este libro ellos pudieron encontrar que este hombre, este ancianito, tenía una fuerte cantidad de dinero en el banco. Era un hombre rico. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿cómo es posible que este hombre, teniendo mucho dinero, no esté disfrutando de lo que él tenía? Y esto es lo que pasa hoy en día. Hay mucha gente que ha sido bendecida en su hogar, o tiene tantas cosas en casa que no lo disfruta. Pudiésemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Disfrutas lo que tienes? Y alguien también pudiese dar una respuesta, yo que tengo. Pero hay muchas respuestas, ¿no? Hay muchas respuestas porque tenemos muchas cosas. El varón casado pudiese decir, tengo mi familia, tengo mis hijos. Los hijos pudiesen decir, tengo a mis papás, tengo a mis hermanos. Pero sigue la pregunta, ¿no? ¿Disfrutamos a nuestros padres?
disfrutamos a nuestros hijos. O alguien pudiese decir, yo tengo un buen trabajo, tengo muchos amigos, tengo una bonita casa, o bueno, muchas cosas he logrado por mí en mi trabajo. Pero la pregunta sigue allí, ¿no? ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando lo que en este momento tienes? Cuando hablamos de nuestro cuerpo, no estamos completos, pues estamos completos. No nos falta nada, nuestras manos, nuestros pies, todo. Pero aún muchas ocasiones no disfrutamos ni nuestro propio cuerpo. Quizás estamos viviendo como este ancianito, ¿no? Viviendo de las migajas que el mundo ofrece. Porque esa es la realidad. Muchas ocasiones el hombre está viviendo de las migajas del mundo, de lo que no te va a traer ningún provecho, sino que te va a desgastar, te va a enfermar, porque no es igual de que tú tomes lo que tienes y comas lo que tú quieras, o te vistas como tú quieras y vayas donde tú quieras, a que estés limitado por lo que la gente te pueda estar dando. Y pudiésemos nosotros decir que lo que el mundo da es basura. Es lo que el mundo da. Lo que el mundo da es perdición. Y muchas ocasiones allí está el hombre, allí está la humanidad enfrascado en todo esto. En el pasaje que acabamos de leer, o que se ha leído en esta mañana, encontramos bendiciones que el Señor da solamente a sus hijos. Y cuando estoy hablando acerca de sus hijos, estamos hablando a aquellos quienes han venido a los pies del Señor. Estos somos los hijos del Señor, los que lo hemos reconocido como Señor y Salvador. Entonces, las bendiciones son solamente a sus hijos, y estas bendiciones son para que lo disfrutemos libremente, sin ninguna limitación, sin ningún impedimento. Entonces, en este pasaje voy a mencionar por lo menos cuatro cosas que el Señor quiere que su iglesia, que el Señor quiere que sus hijos disfrutemos, pero que también usted, quien es creación de Dios, quien vive en este mundo, también el Señor quiere que usted lo pueda disfrutar. Y una de las primeras cosas que el Señor quiere que nosotros disfrutemos es nuestra libertad. Hemos venido hablando acerca en este mes, ¿no? Acerca de la libertad. Y el primer punto es: disfruta sanamente tu libertad. Porque si nosotros podemos hablar abiertamente, convincentemente, podemos decir que somos libres, y eso no lo podemos negar, porque el Señor nos ha hecho libres. Desde un principio, a la primer pareja se le dio esa libertad de parte de Dios. Pero ¿cómo estamos disfrutando nuestra libertad? Aquí en el libro de Hebreos se nos habla de la libertad, y este primer punto se nos dice que nuestra libertad debemos de disfrutarlo sanamente. En el versículo 19, ahí encontramos esta palabra, dice: así que, hermanos,
teniendo libertad. El versículo dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces la primera parte de este versículo dice, así que hermanos, teniendo libertad. Entonces aquí tenemos la declaración de parte de Dios. Lamentablemente hay tantas personas hoy en día, ya no es como antes cuando hablamos acerca de la esclavitud. En los tiempos atrás, muchos años atrás, pues se usaba todo esto y no dudamos que quizás en algunos otros países todavía se pueda practicar lo que es la venta de esclavos, de personas quienes no pueden tener esta libertad, pero cuando el Señor habla a su pueblo, hablando de una libertad espiritual, de voluntad, el Señor dice, así que hermanos, teniendo libertad. Allí tenemos un pasaje en primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Dice el apóstol Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, nuevamente dice Pedro, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hemos sido, Dios le ha dado al hombre, ¿qué diríamos? Esa virtud, esa bendición de la libertad, pero no para hacer lo malo, no para que hagamos lo malo. Hablando a la iglesia, hablando al creyente, dice, sino que nosotros usemos esta libertad como siervos de Dios, como hijos de Dios. Y cuando estamos hablando de que somos hijos de Dios, entonces se está refiriendo de que nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar debe de ser para hacer el bien siempre, todo el tiempo estar haciendo el bien. Cuando dice Pablo que tan pronto tengamos nosotros la oportunidad, hagamos bien a todos. Así dice la palabra de nuestro Dios, hagamos bien a todos. Y luego Pablo dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. El Señor está al pendiente de su creación, el Señor está al pendiente del mundo, de todas sus criaturas, pero tiene un cuidado muy especial para con sus hijos. Un cuidado muy especial, y lo tiene el Señor. Hacer mal uso de la libertad lleva a muerte. Esto nosotros en algún momento lo hemos experimentado, quizás en nuestra vida, de que cuando nosotros no hemos hecho buen uso de nuestra libertad, no nos ha ido bien. El hacer mal uso de la libertad nunca nos va a ir bien. Hoy en día nosotros podemos darnos cuenta de personas quienes en algún momento fueron puestos en el poder. En un poder donde ellos pudieron hacer lo que quisieron, empezaron a tomar dinero o hacer cosas que no están dentro de orden. Y se han hecho ricos, millonarios. Pero qué triste es cuando estas personas los vemos que al rato están presos, están encarcelados por no saber o haber hecho buen uso de su libertad. ¿Cuántas personas muy famosas que han sobresalido en este mundo por hacer mal uso de su libertad han caído en la cárcel o están hoy en la ruina por no haber sido sabios? Hacer mal uso de la libertad lleva a muerte.
Y no solamente a una muerte física, sino también a una muerte espiritual. El Señor es misericordioso, te libera y te da la oportunidad de restaurarte y salvar tu alma. Esa es una de las cosas maravillosas que nosotros podemos encontrar de parte de nuestro Dios. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en los versículos 1 al versículo 11, encontramos nosotros aquel cuadro donde se nos habla acerca de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en ese capítulo 8, cuando el Señor Jesús, después de venir a los Olivos y llegar a la ciudad y empezar a enseñar a las gentes, dice ahí que el Señor empezó a enseñar y de repente aparecen ahí los fariseos y los escribas interrumpiendo al Señor y le dicen, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo de adulterio. Y Moisés nos enseñó en la ley qué es lo que se debe hacer con estas mujeres. Y le dijeron al Señor, ¿tú qué dices? ¿Tú pues qué dices? Pero dice allí la palabra que estos hombres fueron para probarle, para tentarle. No iban con una buena intención, iban con una mala intención. Y nos dice la palabra del Señor que ellos insistían a que el Señor les diera una respuesta y el Señor solamente nos dice la palabra que se inclinó a tierra y empezó a escribir. Y tanto era la insistencia de ellos que el Señor se levantó y les dijo, el que de vosotros se sienta libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y se inclinó el Señor y volvió a escribir. Y dice la palabra que aquellos hombres se sintieron mal, se sintieron culpables y nadie de ellos se atrevió a enjuiciar a aquella mujer. Y más tarde el Señor levanta su mirada y ve que no hay nadie y le dice a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te condenó. Y aquella mujer dice, no, Señor, nadie. Y el Señor dijo, ni yo te condeno. Pero le dice que se fuera, pero que ya no siguiera, ya no peques más. Esta mujer estaba haciendo mal uso de su libertad. Ella podía hacer con su cuerpo lo que ella quisiese, pero había provocado muerte. Si los judíos no lo apedrearon, fue porque diríamos que el Señor no lo permitió. Pero el mal uso de la libertad nos lleva a muerte, nos lleva a castigo. Y nosotros, repito, en algún momento estamos pagando o hemos sido castigados porque no hemos sabido usar sanamente nuestra libertad. Y el Señor es lo que demanda, mis amados hermanos. El Señor demanda que nosotros disfrutemos nuestra libertad. Que nosotros podamos decir, soy libre, pero que glorifiquemos a nuestro Dios. No olvidemos que Cristo nos ha hecho libres. Dice allá en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice que hemos sido libres. Entonces, usemos sanamente nuestra libertad. Esto sería el primer punto. Una primera bendición, disfrutar sanamente nuestra libertad. Número dos, dice disfruta reverentemente. Y aquí pudiésemos agregarnos, disfruta reverentemente con libertad el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo, hermanos? Bueno, pudiese ser este lugar que nosotros hemos dedicado para la alabanza, para la adoración, para la comunión.
a nuestro Dios. Pero el lugar santísimo siempre es donde el Señor se encuentra, donde el Señor está. Allá en el libro en Efesios, en el capítulo 2, me parece que por ahí como en el versículo 6, dice que los lugares celestiales vienen siendo donde están los hijos de Dios. Si tú te encuentras en el campo como hijo de Dios, allí es un lugar santo. Donde están los hijos de Dios, entonces se convierte en lugar santo, porque allí está el Señor presente juntamente con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros, si hemos recibido esta bendición del Señor, de poder congregarnos, de poder estar juntos y en armonía, como lo dice allá en el libro de los Salmos? Entonces el Señor nos dice que disfrutemos reverentemente el lugar donde se encuentra el Señor Jesús. Dice el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Saben que el templo de Jerusalén se dividía en tres partes, ¿no? En tres partes. El lugar santo, primero el patio. Es el patio donde se reunía el pueblo. Venía siendo el patio. Y luego venía a la otra parte que venía siendo el lugar santo, donde estaban todos los levitas, los sacerdotes, los que tenían un ministerio, una función que ejercer sobre el pueblo. Pero luego estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era un lugar donde no podía entrar cualquier persona, sino solamente entraba el sumo sacerdote, y una vez por año. Pero para que este hombre, quien entrase al lugar santísimo, tenía que llenar ciertos requisitos, purificación. Habla de lavamientos, de purificaciones, nos dice la palabra, una preparación para el sacerdote cuando tenía que venir al lugar santísimo. Hermanos, nosotros cuando vamos a presentarnos delante de Dios, entonces tenemos nosotros que ser reverentes. Dice allá en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Así dice la palabra de nuestro Dios. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando vengas ante la presencia del Señor, tiene que haber un propósito, porque el Señor te va a preguntar en qué te puedo servir. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué es lo que quieres? Como cuando el rey le preguntaba a los que se acercaban, ¿cuál es tu demanda? ¿Qué es lo que pides? No es nomás de decir, bueno, es que tuve ganas de estar acá. Siempre tiene que haber un propósito. Entonces, vamos a disfrutar. El título dice, disfruta lo que tienes. Vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Tenemos un lugar santísimo. Tenemos la bendición de presentarnos constantemente delante de nuestro Dios. Y siempre viene siendo un refrigerio espiritual el poder estar muy cerca del Señor. Pero para que todo esto sea de beneficio y no perdamos nada y podamos lograr todo lo que deseamos,
tenemos que hacerlo en quietud y muy atentos. Dice, mencionaba el domingo pasado este pasaje que es en Habacuc 2:20, cuando dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y nosotros podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que muchas ocasiones nosotros no somos reverentes cuando venimos a la casa del Señor. No disfrutamos reverentemente el momento, el tiempo que nos corresponde estar en, ¿qué diríamos?, en intimidad con nuestro Dios. No valoramos lo que Dios pide, lo que Dios nos exige, lo que Dios nos demanda. Y esto trae como consecuencia castigo. Hay castigo. Muchas ocasiones pensamos que no, pero hay castigo de parte de nuestro Dios cuando nosotros violamos sus leyes. Hay juicio de parte de Dios. Para muchos es muy común hacer cosas indebidas cuando se está ante la presencia del Señor. Disfrutemos. En el punto número 2, disfrutemos reverentemente el lugar, la presencia donde está nuestro Dios. El salmista David decía ya en el Salmo capítulo 27, versículo 4, decía David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El anhelo de David, el anhelo del rey David debería ser o debe de ser también para nosotros nuestro anhelo. Qué bendición, ¿verdad? Cuando el Señor puede darse cuenta en nosotros que hay ese deseo intenso, ese anhelo profundo en nuestro corazón de venir y estar muy cerca de Él, como iglesia, como pueblo, como cuerpo que somos, que todos vengamos con ese entusiasmo, con esa alegría, que podamos levantarnos, prepararnos y venir con ese gozo profundo en nuestro corazón al lugar santísimo. Eso es lo que Dios demanda, hermanos, eso es lo que Dios pide. Lo estamos disfrutando tal como el Señor lo demanda. Ahí somos nosotros quienes tenemos que dar la respuesta. Número 3. Disfruta con respeto. Ahí dice, disfruta con respeto a tu gran sacerdote. ¿Quién es nuestro gran sacerdote, mis amados hermanos? ¿Quién es nuestro gran sacerdote? Bueno, el Señor Jesús. Él es nuestro sacerdote, nuestro gran sacerdote. Ahí lo dice la palabra de nuestro Dios que hemos nosotros leído, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Y luego el Señor nos enseña a cada uno de nosotros en el versículo 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y este gran sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran sacerdote.
¿Y por qué decimos esto? Porque Él es quien ha expiado nuestros pecados. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 17, que Él vino para expiar los pecados de todo el pueblo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que dar un alto respeto a nuestro Señor Jesucristo siempre, porque diríamos que estamos bien endeudados con Él. El salmista David nos comparte un salmo tan precioso, ¿verdad? Cuando dice allá en el capítulo 23 del libro de los Salmos, comienza diciendo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y conocemos este texto, este pasaje, este capítulo. Creo que todos lo mencionamos de memoria, porque David se había agarrado y tenía una convicción plena en lo que era el Señor Jesús. Entonces, mis amados, disfrutemos a nuestro gran sacerdote. Disfrutemos al Señor Jesús. Que haya una atención muy especial hacia Él, así como lo hacían aquella familia allá en Betania, que cuando el Señor Jesús venía a la familia de Lázaro, había una atención muy especial para como el Señor Jesús. No dudo de que el Señor Jesús tuviese una habitación donde Él pudiese estar, tener las comodidades, las atenciones, los alimentos, o todo cuanto el Señor pudiese estar necesitando. Allí estaba la familia para proveerle, para compartir un poquito de las bendiciones que ellos estaban recibiendo constantemente de parte del Señor. Y nosotros no podemos en ningún momento dudar de que quizás no somos tan atentos, no somos tan respetuosos, pero el Señor en su misericordia allí está con nosotros, cobijándonos, protegiéndonos, proveyéndonos, perdonándonos, aunque no somos merecedores, pero la misericordia de Dios se está manifestando maravillosamente. Y nosotros no estamos siendo atentos, no estamos disfrutando de Él, no estamos atendiéndolo como Él se merece. ¿Qué lugar le damos al Señor en nuestra vida? ¿Qué tanto respeto le demostramos cuando Él viene a nuestro hogar, cuando Él viene a nuestra casa? ¿Qué compartimos con Él? ¿De qué estamos dispuestos a sacar de nosotros para compartir con Él? Cuando las bendiciones y todo lo que tenemos provienen de Él. Él es quien ha expiado nuestros pecados. Él aboga por nosotros delante de Dios. Dice allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, porque Él es fiel dice que si, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Cristo, a Jesucristo, el justo. Entonces, Él aboga por nosotros delante de Dios. Él nos enseña cómo orar, cómo comunicarnos con el Padre. Ahí en el capítulo 6 de Mateo,
del 5 hasta el versículo 13, dice el Señor, cuando ores, no seas como los hipócritas. Así dice el Señor, cuando ores, no seas como los hipócritas que aman el orar en las sinagogas y en las calles. No seas como los fariseos, como los escribas y fariseos. Y le dice, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, abre la puerta, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre te recompensará en público. Y le dice, cuando ores, hazlo de esta manera. El Señor nos enseña cómo presentarnos delante de Dios, porque lo que Dios quiere es que sus hijos seamos agradables. Que estemos demostrando que disfrutamos su presencia. Entonces, mis amados hermanos, disfrutemos lo que tenemos. Tenemos nuestra libertad, tenemos un lugar santísimo y tenemos un gran sacerdote. Y por último, disfruta con gozo el nuevo camino que Dios te ha dado, que Dios te ha trazado. Tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. ¿Cómo estamos disfrutando esta nueva vida, hermanos? ¿Cómo estás disfrutando tu nueva vida en Cristo? ¿Lo disfrutas o sientes que estabas mejor en el mundo? Yo escuchaba en una ocasión a un hermano que me decía, hermano, creo que yo disfrutaba, era más feliz cuando estaba en el mundo que ahora que estoy en la iglesia. Y yo le decía al hermano, si tú crees que es mejor el mundo, pues vete al mundo, ¿no? Sí, vete al mundo, porque nosotros tenemos que escoger lo mejor. Nosotros no podemos decir que es mejor el mundo que la vida cristiana. Si tú amas al mundo, claro que vas a disfrutar las cosas del mundo. Si tú amas a Dios, vas a disfrutar las cosas del Señor. Dice Pablo a los hermanos de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y luego dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. El camino nuevo. Disfrutemos con gozo esta nueva senda, este nuevo camino que nos ha trazado. Es un camino que nos lleva a vida eterna. Es un camino que nos lleva al reino de los cielos. Es un camino que nos lleva a la presencia de Dios. El otro camino del mundo es un camino que lleva a perdición, un camino que lleva a muerte, un camino que lleva a condenación. Dice allá en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final de ese camino es camino de muerte. Hermano, disfruta con gozo el nuevo camino que se te ha trazado, camino que lleva al cielo y te enseña una nueva manera de vivir, camino que te da esperanzas vivas y que debes compartir con otros. Esto es lo que hemos recibido del Señor. He mencionado 4 cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el Señor dice, disfruta lo que tienes. Disfrutemos, mis amados, nuestra libertad, pero sanamente. Disfrutemos la presencia del Señor.
Disfrutemos el lugar santísimo. Llenémonos de esa presencia del Señor. Fortalezcamos nuestras vidas. Escuchemos su voz. Disfrutemos con respeto a nuestro Señor Jesús. Seamos reverentes con Él. Seamos humildes con Él. Y estemos dispuestos a obedecer. Y disfrutemos nuestra vida cristiana. Disfrute su vida cristiana. Disfrute su vida en Cristo. Porque es la vida que nos lleva ante la presencia de nuestro Dios. Un día el Señor va a ser maravilloso, que el día cuando el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué bendición, qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso cuando el Señor, nosotros podamos escuchar esas palabras del Señor que diga: entra al gozo de tu Señor. Pero qué triste que las palabras sean lo contrario. Qué triste que el Señor nos tenga que decir: apartaos de mí, malditos. La gran diferencia. Entonces, disfrutemos nuestra vida. Disfrutemos al Señor. Disfrutemos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y compartamos esta bendición con los demás. Porque es lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos manda, que compartamos su palabra con muchas personas. Que esta bendición, esta salvación, este gozo que nosotros tenemos en Cristo, que otros que no están en Cristo lo puedan tener. Y que nosotros, dirigidos y guiados por Él, podamos ser utilizados para que otros vengan ante su presencia. Así que, mis amados, tenemos mucho. Hemos recibido mucho de parte de nuestro Dios. Les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar al Señor Jesús. Padre, en esta hora, gracias, Señor, porque tu palabra la hemos escuchado, tu palabra nos ha enseñado qué es lo que tenemos que hacer, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Señor, gracias porque no somos pobres, somos ricos en ti. Señor, gracias porque nuestras manos han sido llenas de bendiciones. Permite, Señor, que todo lo que tú nos has dado la podamos disfrutar, la podamos compartir, la podamos valorar, Señor, y que en aquel día nosotros podamos decirte como aquellos hombres que dijeron: 5 talentos me diste, aquí están otros 5. Que al presentarnos delante de ti, Señor, podamos ir con toda esa bendición, Señor, con todo el fruto del trabajo que tú permites que realicemos en tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Gracias a Dios por
la bendición de escuchar a nuestro hermano pastor. Esperamos que haya sido también de igual manera de bendición para la vida de ustedes, de aquellas personas que estuvieron conectadas también. Y los invitamos para que nos sigan o se conecten el próximo domingo a las 11:30 también por Facebook para que estén con nosotros. Una transmisión más, si Dios lo permite. Y pues quedamos despedidos. Eso es todo. Que tengan una excelente semana y Dios les bendiga. Muchas gracias.